leer un capítulo, porque un capítulo no es más que una colección de párrafos. Y si sabe leer un capítulo, sabe leer un libro, porque es la colección de... Es algo obvio, pero me pareció muy importante. El primer título empieza como ¿cómo leer un propósito? Con propósito, ¿verdad? El primer propósito que nos dice por puro placer. Por ejemplo, yo usualmente en mis tiempos libres lo que hago es leer. Y eso lo hago porque me interesa. ¿Te incomoda algo lo que dije? No. Muy bueno. Para encontrar una idea sencilla, aquí solamente se necesita obviar el texto. Para obtener información técnica específica, aquí ya con más entendimiento, con mayor cuidado. Para acceder, entender y apreciar algún tema novedoso. Y aquí nos interesa un poco más. Aquí necesitamos llegar a un punto en el que todo lo que leemos nos queda para más adelante. Para un tema nuevo, aquí ya es el interés que tengas al buscar información de este tipo. Así que la forma en que se lee está determinada por el lector reflexivo, porque aquí ya no es lo mismo cuando tú lees un libro de biología a cuando quieres leer un libro de historia. ¿Cómo considerar el propósito del autor? Aquí el autor busca más el interés del lector, para que el lector mantenga su disposición a leer lo que él ha creado. Por ejemplo, si se lee una novela histórica, el objetivo en sí es aprender historia, pero para aconsejarle algo, me gustaría que buscaran información a fondo de lo que van a leer, ya sea histórico, biológico, etcétera, porque al fin y al cabo no sabes si lo que estás leyendo es verdadero. Las ideas centrales o claves para aprender a leer es muy importante, porque así puedes en sí finalizar o seguir algún tema o una materia. El compromiso con el texto, ya esto uno lo hace inconscientemente. Es un proceso de diálogo interno, como por ejemplo cuando das un ejemplo de tu experiencia de vida de lo que estás leyendo. También cuando resumes tu historia, cuando se lo vas a contar a una amiga que te interesó mucho y tú quieres que esa persona lo sepa, eso lo haces mediante un resumen que fue lo que más te importó o te interesó del tema. Y en sí, al finalizar, como aclarar lo que está claro, lo que no está claro, perdón. La lectura de mentes. En la lectura de mentes en sí, cuando tú lees un trabajo de alguien más, tú intentas meterte en su pensamiento o en lo que ha entendido esa persona, pero en fin, no te das cuenta que en sí estás como descubriendo tus mismos pensamientos. Como por ejemplo, aquí nos dan unas estructuras. La primera, como lo dije en un comienzo, tener un propósito. El segundo, cuestionarlo, no te quedes en sí con lo que acabas de leer, sino preguntarte. El tercero, utilizar información, ya sea previa o nueva. Usar conceptos. Los conceptos en sí lo vas relacionando con todo lo que has vivido. Por ejemplo, yo entre mis 18 años. Realizar inferencias. Aquí, ¿quién sabe qué es inferencia? Bueno, inferencia es cuando tú coges conocimientos previos que ya tú tienes y buscas conocimientos nuevos y los unes y haces un tipo de conclusión. Generar implicaciones. Pregúntate. Si no te preguntas, no vas a llegar en fin a lo que quieres entender. Involucrar un punto de vista, tu punto de vista. No puedes cambiar tu punto de vista por nada del mundo porque eso te hace único. Entonces, el punto de vista en sí nunca lo debes decir. Y siguiendo con esto, nos dan 5 niveles. El primer nivel es para apreciar, que me tocó a mí. Para apreciar
apreciar es cuando dices en sí, con tus propias palabras, lo que estás leyendo. Ya sea, por ejemplo, a nuestro compañero Ronald, cuando estaba haciendo una exposición, él, cuando estaba explicando por sí un accidente, él dijo que el que iba en la bicicleta salió volando. Eso es para apreciar. Segundo nivel. Bueno, el segundo nivel es explicar la tesis de un párrafo, es decir, explicar la idea principal del texto. Esto tiene unos pasos, que son, primero, elaborar sobre el parafraseado, que es, como dice mi compañera, decir con tus propias palabras lo que entendiste del texto. Dar ejemplos del significado con situaciones concretas del mundo real, o sea, es decir, con ejemplos de lo que te pasa a ti en la calle o en tu casa, explicar el texto y generar metáforas, analogías o ilustraciones con llegar a la tesis. Analizar sencillamente es llegar a fondo de lo que has leído, entender, comprender lo que estás leyendo. Cuarto nivel, evaluación. Evaluar la lógica de lo que se está leyendo. A veces encontramos, hay muchos textos o documentos que el autor no tiene en cuenta algunos ciertos criterios o estándares intelectuales, como son lógica, profundidad, amplitud, significado, claridad, precisión, certeza. Es que muchas veces, tienden a que pegarse a uno de estos estándares y no se fijan en el otro. O sea, en el sentido de que unas veces se pegan a unos estándares, o sea, claridad, precisión, y otros como que no tienen en cuenta. Representación. Nivel de representación es el título. Nivel de representación. Hablar en voz del autor. Asumir el papel del autor. Es entrar en la mente del autor y hablar como si fuera él. Discutir cualquier pregunta que se plantee durante el texto y responderla como se cree que él va a leer. Es decir, a veces cuando estamos leyendo un libro o ya sea una novela, entre ese hacemos como una pausa y nos ponemos a imaginarnos cómo se imagina cómo es la novela. Lo que está pasando en el momento de lo que se está leyendo. Exactamente. Y cuando hay novela de amor, entre eso uno se pone como que... A veces. Y entre eso uno se imagina, supongamos cuando se va a dar un primer beso, uno como que se imagina se emociona y entonces como que los bellos se le dicen. Pero eso uno lo hace inconscientemente. Exactamente. Simplemente se deja llevar sin te interesa